¿Qué busca la ciencia y la tecnología post cosecha? Está diseñada para mantener la calidad de la fruta fresca. Queremos mantenerla. Lograr una mayor vida útil, permitir una mejor y más amplia distribución del producto y disminuir las pérdidas, obviamente. Y tienen que tener claro que nosotros las centrales frutícolas no hacemos milagros, digamos. ¿Okay? Si ustedes tienen un mal producto, ese producto va a llegar con problemas. Un producto deficiente, con una muy buena post cosecha, llega y es vendido. Un excelente producto en campo, con una mala post cosecha, va a ser un desastre y probablemente no vas a poder vender ese producto. Lo que tienen que tener claro es que hoy en día tenemos mucha competencia. Competencia local, ustedes compiten hoy en día entre ustedes, ¿okay? Compiten a nivel nacional, hay distintas zonas productoras de uva de mesa ahora, ¿okay? A nivel regional y nivel mundial, o sea, la competencia es complicada. ¿Cómo está Martín? Tratamos de esperarte, pero dijeron que partiéramos. Pero gusto verte. Entonces también se compite con muchas frutas, ¿okay? Hay mucha competencia con fruta, ¿okay? Y no es que le quiera hacer propaganda a Dole, ¿okay? Pero la verdad es que últimamente en los cursos le he dado tan duro a Dole que me estoy... Yo no me exprimo uno de los gerentes en Chile, entonces estoy tratando como reivindicarme. La otra vez me dijo, oye, yo no me dis tanto. ¿Okay? Entonces ya una reivindicación para que le cuenten. ¿Okay? Esto, acá tienen las zonas productoras de uva de mesa. Nosotros en el hemisferio sur, o sea, tenemos competencia fuerte, digamos. ¿Okay? Yo dije que Chile está complicado en muchos aspectos, pero no se olviden, en Chile todavía hay fruta muy, muy buena. ¿Okay? De hecho, yo me atrevería a decir, producción de fruta, mi percepción es que todavía ustedes tienen mucho que aprender de Chile. ¿Okay? Post cosecha, centrales frutícolas, yo diría que Chile tiene mucho que aprender de ustedes. Porque ustedes tienen en post cosecha, tienen una conciencia agroindustrial, cosa que nosotros en Chile no la tenemos. ¿Okay? Otro gran desafío en la post cosecha es tratar de tener variedades, especies y variedades, donde tengamos la planta ocupada mayor cantidad de tiempo. Todavía seguimos muy estacional. Imagínense Piura, solamente tener uva de mesa. Claro, ustedes tienen la posibilidad de tener uva de mesa, mango. ¿Okay? Pero es un desafío, ¿okay? Para tratar de dar empleo continuo durante todo el año, sobre todo en las centrales frutícolas. ¿Okay? Entonces hoy en día se compite con eficiencia, productividad, bajos costos y obviamente calidad. Y de todos los estudios que se han hecho en los distintos mercados, estos del USDA en Estados Unidos, se han dado cuenta que la principal importancia para los consumidores es la apariencia, la frescura, la madurez y el sabor. Eso se repite en muchos estudios. ¿Okay? El tema de madurez, sabor, aroma, apariencia es fundamental. ¿Okay? Lo otro no es que no lo sea, pero es menos importante. O sea, acá tenemos que tener esto, nos guste o no nos guste. Y bueno, ¿qué es la calidad? Básicamente la calidad tiene dos atributos. Las características externas, ¿okay? Que es lo que hace que el consumidor compre. Seguramente ustedes han salido con pasteles o con pastelas, ¿okay? Donde la persona es muy bonita, el chico o la chica es muy bonita, ¿okay? Pero internamente, como decimos en Chile, vale hongo. ¿Okay? Y lo que hace que tú vuelves a comprar el producto son las características internas. Pero no podemos dejar de tener apariencia en la fruta. Porque eso es lo que hace que el consumidor diga, wow, qué bonito. ¿Okay? Siente una atracción. ¿Okay? Pero lo que hace que se vuelva a repetir la compra es las características internas. Y aquí tienen, chuta, no se ve bien, les puedo asegurar que en mi computador se ve mucho mejor. Básicamente todos los componentes de la calidad, después los pueden ver con calma. Básicamente apariencia, textura, sabor, aroma, valor nutritivo, seguridad para el consumo, hoy en día es muy importante, con todo el tema de las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura y también el tema del precio. ¿Okay? Y eso es un resumen que a mí me gustó mucho, que vi en Francia, ¿okay? Que acá tenemos un consumidor satisfecho, le entregaste un producto de acuerdo a sus necesidades y gustos, y acá tienen un consumidor que claramente no está satisfecho. En definitiva, si uno pudiera resumir la calidad
es satisfacer a el consumidor. Eso fue en un congreso hace varios años en México sobre el aguacate, la palta. Entonces le colocaron el aguacate, una ofrenda de México para el mundo. Y yo me pregunto, en sus empresas donde ustedes interactúan, ¿ustedes realmente podrían colocar un póster con esas características? Vale decir, esta es la ofrenda, mi producto que estoy generando, cosechando, embalando, transportando. Yo podría decir que esta es una ofrenda para el mundo, uno dirá, más o menos. ¿Okay? Esa es una reflexión. Entonces rápidamente les voy a mostrar qué deterioros tenemos. Básicamente tenemos 4 tipos de deterioros. ¿Okay? El primero, el deterioro fisiológico. Producto de la maduración, como el fruto no recibe más agua y no recibe más alimento de la planta madre, en el fondo se empieza a consumir a sí mismo. ¿Qué consume primero en general? Ácidos orgánicos, moléculas sencillas, azúcares, ¿okay? Y otros compuestos. ¿Okay? Eso es fundamental, es propio del deterioro natural, propio de la senescencia. Después, alteraciones fisiológicas. Esa es otra cosa que va a causar deterioro en el producto. Y básicamente los principales desórdenes fisiológicos que tenemos, básicamente son por deficiencias nutricionales, ¿okay? Y por daños por frío. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo almaceno un producto subtropical, como por ejemplo el mango, lo almaceno bajo su temperatura umbral de almacenaje, voy a causar un daño de frío. Y también, aunque yo lo almacene a la temperatura adecuada, yo no puedo almacenar per secula, seculorum, ¿okay? El fruto tiene un límite. Aunque sea la temperatura adecuada, va a llegar un límite en que se va a dañar por el frío. No congelar, pero se va a dañar. ¿Okay? El otro son deterioro físico, básicamente todo lo que tiene que ver aquí en cosecha, manipulación, golpes, machucones. Ustedes, por ejemplo, palta, cítricos, ustedes todavía tienen el pésimo hábito de cosechar en jabas cosecheras. Eso lo deberían hacer en beans. ¿Okay? La palta, de todas maneras, digamos. Los cítricos también. Por ejemplo, para mandarina podrían tener beans más bajos. ¿Cómo será que los gringos, los californianos, no los californianos, en Washington State y en Oregon State, la cereza la cosechan en beans bajos? Cereza, bueno. ¿Okay? En Chile no lo hacemos, por suerte. No, no, eso está probado, que el mayor problema que tú tienes, porque el peso se distribuye, el mayor problema que tú tienes con la caja cosechera, la java cosechera, es la vibración. Y además el principal daño está probado que está dado en los bordes del beans plástico. Pero la java cosechera tiene más borde porque tiene más superficie de contacto por kilo de fruta. Porque tiene más muros. Trate de imaginar meter una java cosechera en un beans. ¿Me explico, no? Van a tener mucho más zonas de contacto. ¿Okay? Pero básicamente todo lo que es con tipos de golpe, que estos se producen en general en la cosecha, que muchas veces es muy agresiva. Y el otro, deterioro patológico, ustedes van a tener una charla, una presentación de un especialista de Chile que les va a hablar de los temas patológicos, que también es un tema importante. ¿Okay? El tema de las pérdidas, decimos que nosotros evitamos las pérdidas. ¿Okay? Hay muchas pérdidas en el mundo hoy en día, ¿okay? En distintos lugares, que pueden llegar a superar fácilmente el 50%. En países en vía de desarrollo se pierde de lo que se produce, no llega al consumidor el 50% del producto en algunos casos. Según informes de la FAO, esto puede ser alrededor de 1.300 millones de toneladas por año. En los países industrializados, más del 40% de las pérdidas se producen a nivel de consumidor y elaboradores. Y en países en desarrollo, más del 40% se produce durante la cosecha y en el periodo post cosecha. O sea, nosotros estaríamos acá. ¿Okay? Es muchas las pérdidas que se producen. Aquí lo pueden ver con calma, no sé por qué no se ve bien, de hecho, no se ve bien. ¿Okay? Mi recomendación es cambiar el data show. Próximo año vamos a poner un data show, además que son baratos hoy en día, ¿no? Uno compra con muy poco, compra buen nivel, digamos. ¿Okay?
Pero aquí tienen para distintas especies las pérdidas. Solamente mencionar que la pérdida anual en los distintos países del mundo, ¿okay? Los kilos por persona, chuta, ya no me lo sé de memoria, pero en países desarrollados lo que se pierde, ¿okay? El desperdicio, vale decir que el fruto llega sano, pero la gente al final lo bota por X motivo, puede llegar a 110 kilos por cápita y en nuestros países alrededor de 10 kilos. Estos son los desperdicios de alimentos per cápita para distintas localidades en Europa. En Europa, desperdicios. 270 kilos per cápita. O sea, es impresionante la cantidad de alimentos, sobre todo frutas y hortalizas que se pierden, que en el fondo no llegan a los consumidores finales. Esto significa, esto está explicado como la cantidad de kilocalorías que se botan. Hoy en día, cada vez, antes se perdían como 900 kilocalorías, ahora estamos en 1400 calorías. Un cuarto del agua, en muchas zonas, porque nosotros, si fijan, el planeta está pasando por periodos de sequía, exceso de agua. O sea, el planeta prácticamente no sabe qué hacer. ¿Okay? Un cuarto del agua se pierde porque no llega el producto al consumidor. Se pierde en la cosecha y en la post cosecha. Un cuarto. Entonces imagínense la cantidad en zonas donde hay escasez de agua, esas pérdidas que hay. ¿Okay? Y esto es todas las pérdidas que se producen en alimentos, principalmente frutas, hortalizas, podría servir para alimentar a 2 billones de habitantes. O sea, es impresionante. En Estados Unidos, ¿cuál es la pérdida que se tiene por alimentos que se pierden? ¿Okay? 165.000 millones de dólares. ¿Okay? Ese es el ámbito en que trabaja la post cosecha. ¿Okay? En fin, lo pueden ver después. Se formó en el año 2014, se formó el Centro de Preservación de los Alimentos, ¿okay? Al cual nuestra universidad, nuestro centro de estudio participa. Son varias universidades en el mundo, que es básicamente para atacar este problema de deterioro. Y obviamente que una herramienta fundamental es la post cosecha. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes han recibido en sus empresas embarques que los han tenido que botar a la basura? A la basura. Ok, no llegan a ese, usted me dice, no llego a ese nivel. ¿Cuánto es en dinero lo que se llama el ajuste de precio? Vale decir, quedaron de pagarme 20, ¿okay? Pero después por los ajustes de precio por temas de calidad me empiezan a bajar. Y curiosamente cuando te ajustan el precio, yo no sé por qué los gringos, los europeos, les gustan los números pares. $2 menos, 4 menos, 6 menos. O sea, los tipos no manejan números impares y tampoco no conocen las décimas. Yo no sé cómo lo hacen tan rápido. Para el precio manejan las décimas. Pero para los ajustes de precio, sin asco. ¿Okay? Hay una cantidad de pérdida impresionante. Entonces, ¿qué cosas utilizamos para el deterioro? Lejos la herramienta más importante que hay, por eso este curso que vamos a hacer luego, es el manejo de la temperatura. Lejos. Esto debería ser Arial 40 y esto debería ser Arial, letra tipo Arial 2, 3, 4. ¿Okay? Ni se debería ver. La temperatura es la mejor herramienta. Después el manejo de la humedad relativa, la modificación de los gases y tratamientos adicionales como algunos antioxidantes, retardantes de la maduración, fungicidas, etc. Pero lejos, acá tienes lo más importante. Ninguno de estos lo vas a poder hacer si es que no logras manejar la temperatura. ¿Y qué se busca influir? La tasa respiratoria, la deshidratación, la producción de etileno, las alteraciones fisiológicas o desórdenes fisiológicos y las alteraciones patológicas, tema de hongos, básicamente hongos. Si nosotros analizamos el manejo de la temperatura, influye en todos esos aspectos, en absolutamente en todos. Esta es una imagen que muestra el periodo de maduración en precosecha. Si yo no almaceno, no refrigero, el producto va a la senescencia. En la medida que yo almaceno
hago un almacenaje refrigerado, extiendo el periodo de almacenaje, disminuyo el deterioro. Y si además uso temperatura y modificación de atmósfera, que lo vamos a ver, extiendo el periodo mucho más. Ahora, esto en realidad es para manzanas, ¿okay? Porque la modificación de la atmósfera, ya sean sus versiones de atmósfera controlada o atmósfera modificada, el único impacto que tengo de extender tanto esto es en la manzana y en la pera y en el kiwi. En el resto de las especies a lo mejor voy a ganar 1 semana, 2 semanas, que lo que significa poder llegar al mercado y poder distribuir el producto de manera que se me deteriore antes de que el consumidor consuma ese producto. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay un consenso mundial de que la temperatura es lejos, pero por lejos, la mejor herramienta. ¿Okay? Y yo diría que en general en post cosecha, se subvalora. ¿Okay? Es tan importante la temperatura, pero realmente no se enseña formalmente. ¿Okay? Por eso desarrollé ese curso que ustedes van a tener en los próximos 2 días, que he dado en distintas partes del mundo. No hay ninguna parte en el mundo que den ese curso. ¿Cómo lo sé? Porque cuando pensé con el tema de la cadena de frío, estaba literalmente desesperado por conseguir información. Entonces trataba de ir a todos los lugares donde me pudieran aportar cómo manejar de una mejor forma la cadena de frío. Básicamente, cuando vemos la cadena de frío hay que considerar 4 aspectos, ¿okay? Desde mi punto de vista. El primero, obviamente, es saber qué especie estoy hablando. O sea, yo tengo que entender la especie y la variedad que estoy tratando. ¿Okay? No da lo mismo una con otra. Lo otro, tengo que tener claro el tema del diseño de los equipos. Esto en general es un tema que lo ven los frigoristas, ¿okay? Los técnicos e ingenieros en refrigeración. La pregunta es, ¿ellos saben de fruta? 0. Ok. Un poquito. ¿Okay? Para que no seamos exagerados. ¿Saben de envases y embalaje? Un poquito. ¿Saben cómo enfriar? Claro, en general porque lo han hecho, como ellos son frigoristas. Ya, ¿quién enfría la fruta? Tú. Pero ellos son máquinas. Eso es lo que tienen que entender. Son compresores, condensadores, evaporadores. Eso hacen. No saben del resto. Después nos vamos a los envases y embalaje. La gente que se dedica a los envases y los embalajes, la pregunta es, ¿sabe de fruta? Un poquito. Hoy día me levanté humilde. No voy a decir 0. ¿Okay? Saben un poquito. ¿Saben de refrigeración? Un poquito. ¿Saben de enfriar? Un poquito. Y la gente que enfría, cuando no es la misma, que generalmente es la misma, ¿sabe de fruta? Casi nada. ¿Saben de envases y embalaje? Casi nada. ¿Saben de diseños de equipo? Saben un poquito más. Pero en general diseños de equipo saben muy poco. Saben de refrigeración. ¿Okay? Acuérdense, los frigoristas saben de refrigeración. ¿Okay? Yo en lo personal creo que de aire, entiende muy poquito. ¿Okay? ¿Qué empresa lo entiende muy bien? Por ejemplo, Friopacking. Ustedes en Perú tienen uno de los mejores ingenieros de refrigeración que a mí me toca ahora en el mundo, Ricardo Flores. ¿Okay? De hecho, los mejores diseños de plantas, diseño y construcción que se han hecho en Perú, los ha hecho Friopacking. Los peores diseños, ¿okay?, que se han hecho en Perú, chileno. Así se los digo a la cara. ¿Okay? Tal vez hay una excepción que rompe la regla, que es muy buena, que es Profrío en Chile. ¿Okay? La familia Baguete fueron los pioneros en el tema de refrigeración en Chile. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que el resto no sea capaz de hacer un buen diseño, no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es lo que a mí me ha tocado ver, ¿okay? Es lo que yo he experimentado. Por lo tanto, el tema de la cadena de frío se tiene que manejar en su conjunto. Tú no puedes estudiar o concluir solamente una variable si no considerar las demás. Es como que te diga una mesa.
Claro, hoy en día hay mesas de buen diseño que tienen una gran pie, me explico, ¿no? Pero en general la mesa tiene 4 patas en general. O sea, si no tienes 4 patas te vas a quedar cojo. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el enfriamiento? Va muy rápidamente. Primero yo tengo que remover el calor de campo. Por ejemplo, en casi todas las especies, la fruta llega y se enfría. ¿Okay? Por ejemplo, el arándano. La pregunta es ¿por qué el agua de mesa no se hace? ¿Por qué? ¿Qué te contesta un chileno? Porque nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho, weón. Sé tú el primero, weón. ¿Okay? La uva de mesa se debería preenfriar. ¿Okay? De hecho, hay un par de empresas en Perú que lo están haciendo, con éxito. Obviamente tienes que tener un packing climatizado. Muchos de ustedes lo tienen. Y después de que tú enfrías el producto, lo tienes que mantener. ¿Okay? Fisiológicamente, básicamente lo que yo busco es bajar el metabolismo. Yo quiero bajar la tasa respiratoria. Vale decir, mientras más baja sea la temperatura, la tasa respiratoria, por ejemplo, en espárragos, es muchísimo más baja. Entonces yo lo que hago es disminuyo el metabolismo. ¿Okay? Si ustedes quieren llegar más lejos, como me enseñó un muy amigo mío, tienes que respirar más suave. Estoy hablando de correr, obviamente. ¿Okay? Si respiras demasiado acelerado, te vas a cansar mucho más. ¿Okay? Arándanos, por ejemplo. Bajo la temperatura, bajo el metabolismo. ¿Okay? Bajo también el ablandamiento, disminuye el ablandamiento. Proceso, acuérdense que la fruta está madurando, permanentemente está madurando. Y como todos los procesos metabólicos en la maduración son enzimas, cuando yo ataco con temperatura, disminuyo la temperatura, bajo el metabolismo. Eso es lo que conocemos como Q10. ¿Okay? Entonces la fruta se ablanda menos. ¿Okay? Esto después lo pueden ver con detalle. También, mientras más rápido bajo la temperatura, deshidrato menos los pedicelos. Tengo una menor deshidratación de pedicelo y también tengo una menor ablandamiento. Oiga, yo estoy ciego o realmente se ve mal. No, no se ve mal, se ve pésimo. Este se ve mejor, me voy a ir para allá. Sorry, pero este se ve mejor. No puedo usar el centro porque este láser no marca. ¿Okay? Así que sorry, no es nada personal, me voy. ¿Okay? Entonces, acá lo que nosotros tenemos un menor ablandamiento cuando bajamos la temperatura y menor pardeamiento. Desde el punto de vista físico, nosotros cuando removemos el calor de la respiración que se produce CO2, agua metabólica y energía, como cualquier sistema de cualquier motor, no toda esa energía se va a realizar un trabajo. Mucha se disipa como calor. Pero por lo tanto, cuando yo estoy sacando el calor, también estoy sacando vapor de agua. Y el proceso de enfriamiento y mantención de temperatura es altamente deshidratante. Por lo tanto, lo tienes que hacer muy bien para disminuir la deshidratación. ¿Okay? En el fondo lo que nosotros hacemos es vendemos agua con distintas formas. Agua con forma de mango, forma de uva, forma de arándano, forma de palta, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y tenemos que tratar de que eso no se pierda. Por lo tanto, tenemos que evitar que esa agua salga del fruto. ¿Okay? Para que no ocurran situaciones como esta, que nos afectan directamente la apariencia. Miren, 4 libras en Londres. Y miren esa mierda de uva. Miren cómo está. 5 libras el kilo. ¿Ok? Mierda un garabato. Bueno, voy a decir en francés. Merde. ¿Ok? Miren cómo está. Deshidratado. Y nos guste o no nos guste, el consumidor percibe frescura cuando tenemos un raquis verde. Realmente en uva de mesa yo estoy haciendo una post cosecha realmente del raquis. Ese es mi foco de atención. Porque si controlo el raquis, controlo el resto. Entonces, por eso que hay que determinar el potencial de deshidratación. Vale decir, ¿cuánto puedo perder de peso
para que la apariencia se me afecte. El arándano, dependiendo de la variedad, está en un 4 o 8%. ¿Okay? Imagínense perder un 4% de mi producción. Ustedes, para conseguirse una décima en un crédito en un banco, huevean un kilo. Bueno. Van para allá, van para acá, van para allá. Pero la deshidratación pierden de su producción como si nada, 2%, 3%, 4%, 5%, y no se preocupan. Es impresionante cómo en post cosecha, la disciplina de post cosecha, la deshidratación está subvalorada. O sea, tiene un impacto en la producción del 4, 5%, 6%, y en general se maneja muy poco. Por eso que en este curso, hoy día, vamos a hablar con detalle de cómo se produce la deshidratación. ¿Okay? Por ejemplo, el caso del huevo de mesa está alrededor de un 4 o 5%. Vale decir que ustedes pierden un 4 o un 5% del peso y ya van a tener estos pedicelos pardeados. Básicamente les van a decir, un cliente les va a decir, partner, tenemos que hablar. We need to talk. Call me. ¿Y eso qué quiere decir? Te va a doler. ¿Okay? Por lo tanto, siempre es aconsejable, ¿okay? En esos casos la vaselina. ¿Por qué? Porque cuando... yo no sé por qué se ríen. Oye, Patricio, se están riendo del profesor. Esto es una falta de respeto. Yo les pido, por favor, seriedad. ¿Por qué? Porque cuando te digan el ajuste de precio que te van a dar, vas a decir, ¿cómo tanto? Y te arrugas. Y ahí tienes que, para la piel, tienes que usar, porque te va a doler. Después te va... Yo no sé por qué se ríen mucho aquí en esta zona. Si se siguen riendo, sí, voy a ir para el otro lado. ¿Okay? Entonces es un tema crítico y probablemente muchos de ustedes han tenido problemas de deshidratación al nivel que te afecta la apariencia. Ya no es un tema de peso, que estás perdiendo peso, pero estás perdiendo la apariencia. Y eso es grave. Sobre todo en una zona como ustedes, una zona tremendamente calurosa. Por eso la mayoría de ustedes debería tener un packing de limpieza. La mayoría. No limpiar en parrón, porque la fruta más se deshidrata. Y básicamente tienen que identificar todas las etapas que tienen en su etapa productiva y determinar cuánto están perdiendo en cada etapa para poder saber a qué cosa hincarle el diente. ¿Okay? Si nos demoramos en enfriar, deshidratamos más los pedicelos, obviamente perdemos peso, que eso es dinero. Después tenemos el otro extremo, por un lado perdimos agua, ahora tenemos exceso de agua. Eso se debe a que están enfriando mal un producto, siempre. ¿Se acuerdan que la tercera herramienta para evitar el deterioro en algunas especies, no en todas, les mencioné, dije temperatura, alta humedad relativa, modificación de atmósfera? Ya voy a hablar de eso. Es en el fondo atmósfera modificada, películas plásticas sin perforación. El grave problema que tiene la modificación de la atmósfera, el grave problema es que cuesta mucho enfriar. Muchísimo. ¿Okay? La gente cree que es una solución. Modificación de la atmósfera. Tú haces modificación de la atmósfera solamente cuando tienes un muy buen producto y manejas muy bien la cadena de frío. Porque si la manejas mal y le colocas una bolsa que no tiene perforación, literalmente va a ser un desastre. Merde. ¿Okay? Y el otro problema que tiene la condensación, sobre todo si usamos cartón, tenemos el tema, nos debilita los materiales, nos colapsan los pallets. ¿Y qué otro problema tenemos con la condensación? Perdón. Esto es una clase magistral, no pueden hablar. Esto es magistral. ¿Okay? Está prohibido hablar. ¿Se han fijado que el clase magistral? ¿Okay? Pero en este caso vamos a hacer una excepción. Patricio, ¿podemos hacer una excepción? Obviamente las pudriciones, porque tengo las condiciones para que se desarrolle el hongo. ¿Okay? También si tengo agua libre en la valla y estoy siendo muy agresivo, o sea, si tienen un chileno, por ejemplo, que le están friando la fruta, los chilenos les gusta ponerle Wendy. Le ponen con tutti, porque dicen que son machos. ¿Okay? ¿Qué pasa con esa gotita que está ahí? ¿Y si tienen condensación?
¿A qué temperatura se congela el agua? Como decía un amigo español, ni frío ni calor, 0 grados. ¿Okay? Ni frío ni calor, 0. Se congela esa gota de agua. ¿Qué pasa con los generadores? Se les van a mojar los generadores. Se les puede incluso bloquear la fase lenta. Es cuando ustedes le echan agua, hagan la prueba de pesquen un poco de sal, un montoncito de sal, échenle agua, se les va a formar una costra y también lo que les puede llegar a ocurrir, se les puede activar la fase rápida. Se les activa la fase rápida y tienen condensación, esta es la fase rápida, se les activa, ¿okay? Producen microfisuras, sobre todo si son buenos para las hormonas, ¿okay? Citoquinina, mucha giberelina, van a tener una epidermis débil, van a producir microfisuras. ¿Y qué viene después? Tatán, blanqueamiento. ¿Okay? Y eso es porque las microfisuras las pueden formar porque están formando un ácido, con el agua, con el anillo sulfuroso se forma un ácido, y obviamente después va a entrar el anillo sulfuroso. ¿Okay? Desde el punto de vista patológico, obviamente que también los hongos se desarrollan a mayor temperatura, los inhibimos, esto, acuérdense esta imagen, a menor temperatura. ¿Cuánto me queda? Ok. 15 será. Por si acaso no estoy contestando mi WhatsApp. ¿Okay? Estoy colocando, reseteando la... Para que después no digan, oye, el profesor maleducado, ¿cómo se le ocurre chatear en una clase magistral? ¿Okay? Entonces, el hongo botrytis es un hongo tremendamente agresivo. Incluso los días de almacenaje, esto es el número de vallas con pudrición por caja. Entonces, mientras más alta es la temperatura, más número de vallas encuentro por caja. Botrytis es un hongo tremendamente agresivo, crece incluso a menos 0,5, menos 1. ¿A qué temperatura inhibo botrytis? Menos 2. ¿Por qué no puedo usar menos 2? Porque congelo la fruta. ¿Okay? Entonces, lo importante es que esté siempre arriba la temperatura de congelación para tener la temperatura lo más baja posible. Desde el punto de vista específico, bueno, sabemos que cada especie tropical, subtropical o de clima templado hay que almacenar la temperatura distinto. Básicamente, en los frutos de clima templado nos preocupa la congelación. En los subtropicales o los tropicales nos preocupa el daño por frío. Vale decir, cuando ustedes meten su banana o su mango al refrigerador. El refrigerador está ante 4 o 7 grados, no es que se congele, se daña por frío. ¿Okay? También hay ciertas condiciones óptima temperatura para la fruta, lo mismo que para el arándano. ¿Por qué? Por la famosa anomalía del agua. ¿Qué es la anomalía del agua? Todos los líquidos tienen la particularidad de que cuando baja la temperatura se comprimen. Pero el agua, por eso se dice anomalía, cuando baja a los 4, más 4, 7, 5, 4, se empieza a expandir. Por eso el hielo flota. ¿Okay? Por eso cuando ustedes trabajan una fruta muy fría, bajo más 4 grados Celsius, la fruta va a estar más turgente. Por ejemplo, la industria de la cereza antes le encantaba enfriar la fruta a 0 grados Celsius. Bueno, no puedes con el hidrocooler, no puedes hacerlo. 0,5. Y al final tenías más pitting, estos golpes en la fruta. O sea, precaución con la gente que tiene arándanos con eso. Y también condiciones de temperatura óptimas de trabajo para las personas. ¿Okay? Es mucho más agradable trabajar entre 20 y 21, o sea, entre 18 y 22 grados Celsius, que trabajar en Piura a 42 grados a la sombra, ¿okay? Que parece sauna. Entonces, tema sumamente importante. Eso es para carozo, no, ustedes no tienen carozo. El tema de la congelación también es otro aspecto importante, que eso va a depender del contenido de azúcar que tiene la fruta, dependiendo de la especie y la variedad. Obviamente nosotros estamos trabajando en fruta fresca. Otro aspecto importante también es el tema de la energía. Nosotros en Chile tenemos una energía muy cara, ¿okay? Que eso también hay que tenerlo en cuenta hoy en día, si estamos siendo cada vez más ecológicos. También tenemos gran diversidad de envases y embalajes. Esos son solamente, por ejemplo, algunos de los que hay para arándanos. ¿Okay? Esos son algunos los que van a ver ahora, son algunos de los que hay en Nueva Mesa. Hay una empresa en Chile que tiene 40, ya van en 50 creo, 50 tipos de embalaje. Vale decir la combinación de caja, bolsa camisa
y todo lo que es el tripaje interior, clamshell, slider, zipper, etcétera, etcétera, etcétera. Bolsita individual, digamos, de cartón, ¿okay? De papel, quiero decir. ¿Okay? Entonces eso hace que el enfriamiento sea también distinto. Después tenemos un nuevo escenario en el transporte marítimo, que la verdad es que no es para ustedes, más que nada es para Chile. Nosotros siempre, casi siempre hemos exportado en bodega de barco y ahora estamos más o menos 50% bodega de barco por los volúmenes que tenemos charter, ¿okay? Y hoy en día prácticamente es todo contenedores. Ustedes partieron con contenedores. ¿Cuál es el problema? Que el contenedor es el peor sistema de transporte, o sea, de mantención de temperatura que existe. Por lo tanto, hay que tomar las medidas del caso, que las van a aprender en el curso mañana, ¿okay? Para evitar tener más problemas. ¿Okay? Y tenemos el famoso Quest, este software de ahorro energético que tienen las navieras, que también hay que estar alerta, porque ese es un tema que puede complicarse, sobre todo si el tema del crudo aumenta demasiado. Y también hay otros aspectos que son importantes. Eso en cuanto a la temperatura. O sea, la temperatura es lejos lo más importante. Después tenemos lo que les mencioné, la modificación de las atmósferas, que básicamente lo que aquí nosotros queremos disminuir la oxidación. ¿Cómo disminuimos la oxidación? Si en el aire hay 21% de oxígeno, yo bajo el nivel de oxígeno del aire, lo bajo 10%, 5%, bajo el metabolismo. Y también, aquí yo estoy controlando los reaccionantes. ¿Se acuerdan química? Ahí es cuando uno dice, ¿por qué no puse más atención en química? ¿Okay? Acuérdense, reaccionante, productos. ¿Okay? Si yo bajo los reaccionantes, el oxígeno, bajo el producto. Si aumento el producto, ¿okay? Aumento el CO2 en el aire 0.03%, si lo aumento a un 5%, 10%, 15%, la reacción se frena porque hay mucha cantidad de producto y se frena. Entonces, al hacer la combinación de ambos, lo que logro es bajar el metabolismo. ¿Cómo se baja el metabolismo? Básicamente con dos formas. La atmósfera controlada. Ustedes no tienen atmósfera controlada en cámaras. Se usan cámaras estancas, ¿okay? Donde se hace almacenamiento. Por ejemplo, el mundo lo hace mucho en manzana, pera, kiwi. ¿Okay? ¿Ustedes en qué lo hacen? En tránsito, en contenedores. Los contenedores, a pesar de que yo le pongo un plástico acá, ojo, eso no es atmósfera modificada. Yo coloco ese plástico para sellar mejor la puerta. No es que el plástico me haga la permeabilidad. Y tenemos la modificación de la atmósfera, que básicamente estamos hablando de bolsas de atmósfera modificada. Hoy en día se están usando en arándanos, pero en general, ojo, hay proveedor de bolsa de atmósfera, ¿no? O sea, ¿la puedo lanzar con tutio, no? ¿O me tengo que ir como suave así? Porque ustedes saben que cuando hay auspiciador uno tiene que ser... atmósfera modificada. No, no es atmósfera... me pagó el taxi por si acaso. ¿Sí? Atmósfera modificada. Atmósfera es bolsa sin perforación. ¿Okay? Que tiene una permeabilidad. Muchas de las bolsas que hoy en día se usan, el único efecto que tiene es disminución de la deshidratación. No llegan a las concentraciones suficientes de CO2 para controlar el hongo. O sea, en el fondo están comprando una bolsa cara para disminuir, bajar de deshidratación, que lo podrían hacer con una bolsa barata sin perforaciones. ¿Okay? Y básicamente uno tiene que llegar a un equilibrio entre disminuir la maduración, o sea, si yo tengo temperaturas altas, alto oxígeno, o sea, aire, y bajo CO2 aire, tengo una maduración muy alta, acelerada, me voy al deterioro, y tengo pocas alteraciones. Pero cuando yo me voy con temperaturas bajas, bajo el oxígeno, y subo mucho el CO2, puedo tener mayor cantidad de alteraciones. Por lo tanto, como todas las cosas en la vida no es blanco, negro, no es cielo, no es infierno. Hay un equilibrio. ¿Okay? ¿Cómo se van a comer una carne fría? Le tienen que meter fuego, ¿no? ¿Se fijan que el infierno no es tan malo? La vida está hecha de equilibrios. A nosotros nos han enseñado a ser polares. Bueno, malo. Feo, bonito. Correcto, incorrecto. Así. Entonces nosotros todo lo clasificamos. ¿Okay?
que llegar a un equilibrio. Estos son esquemas de atmósfera controlada, donde básicamente son lugares estancos, obviamente que hay bastante infraestructura, los contenedores también, son sistemas que generan una concentración de oxígeno y CO2 que yo quiero. Y eso en general es la modificación de la atmósfera. Ya saben que lo puedo hacer siempre y cuando sepa muy bien qué concentración de gases necesito de oxígeno CO2 y tengo que manejar muy bien la temperatura. Lo otro es controlar el etileno. Ya sabemos que el etileno es la hormona de la maduración. Por lo tanto, yo la puedo disminuir. Eso se disminuye bajando la temperatura y también con modificación de atmósfera. Pero también existe un producto, que es el famoso MCP, que actúa a nivel celular, actúa a nivel de la membrana, donde están los receptores de etileno. El etileno es una molécula muy sencilla, dos átomos de carbono, 4 de hidrógeno. O sea, ¿cómo una molécula tan sencilla tiene tal impacto en los vegetales? ¿Por qué? Porque actúa a nivel de los genes, a nivel genético. Y por eso es que empieza a producir enzimas, proteínas, para todo tipo de reacciones. Entonces, ¿qué es lo que hace un 1-metilciclopropeno? ¿Okay? Es una molécula parecida al etileno, que lo que hace es bloquea en la membrana celular, bloquea el sitio de acción, el receptor, perdón, bloquea el receptor en la membrana del etileno y eso hace que no se gatille la señal para producir otro tipo de efecto en la maduración. Generalmente se usa, básicamente en las especies que se usan en manzana, en el resto de las especies la verdad es que no ha funcionado como se quería. Por ejemplo, en la palta, ahí nomás. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que se inhibe la maduración, pero después el fruto no es capaz de madurar. Ese es el problema de fondo. ¿Okay? Y no se les olvide que vamos a colocar una foto de Damper, que creo que se ganó un premio. Bueno, aquí todos se ganan premios, ¿no? Creo que Camposol y Damper se dieron casi todos los premios, ¿no? A lo mejor algunos se van a enojar ahí, alguna otra empresa, pero felicitaciones para ellos. Y no se les olvide que donde existe un problema hay una oportunidad de mejora, siempre veanlo así. Y asegúrense de que retorne nuestro cliente, no nuestro producto. Así es que, finito. No sé si hay tiempo para preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Luxinger. Claro que tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Tan tímidos o no? ¿O todo claro o nada claro? Cuestiona un poco la estanqueidad de los contenedores para los sistemas de atmósfera controlada. Sí, le consultaba. Cuestionó un poco la estanqueidad de los contenedores para los sistemas de atmósfera controlada. Al respecto, ¿qué me puede comentar sobre el sistema de ozono? Yo no cuestioné la estanqueidad de los contenedores. Yo lo que dije es que cuando se coloca esa bolsa plástica, esa cortina, gracias, era para asegurarse el sello, porque una puerta sin cortina no va a sellar bien. O sea que ojo, eso generalmente queda bien, porque además le hacen una prueba de estanqueidad. Tienen que hacerse. Eso funciona bien, cuando obviamente la cortina se coloca en forma adecuada. El ozono, yo diría que gástate el dinero en otras cosas. Ahora, si a ti te sobra el dinero y no sabes cómo en qué mierda poner el dinero, mete el ozono. Como tú decís, ya, ¿qué más le pongo? ¿Qué me queda? Ozono. Yo no lo haría. Yo no lo haría por ningún motivo, porque la verdad es que el efecto que tiene maneja de otras cosas los problemas que tiene. Además que es tremendamente oxidante. Yo no lo recomendaría. De hecho, ya nosotros tenemos problemas en la industria donde se nos está acusando a la UEMESA que los contenedores los estamos echando a perder por el anhidro sulfuroso. Hay años que han habido temas complejos, donde las naveras tienen que cambiar los evaporadores. ¿Ya vamos a empezar a meter el ozono ahora? No. Paso. Otra pregunta. Allá al fondo, acá adelante y luego allá al fondo.
Muy buena presentación. Muchas gracias. Cuando tú dijiste que tenemos 90% de manejo pre-cosecha. El tiempo. Y claro, también el manejo va a interferir en todo el proceso y la calidad de fruta para el final. Dentro de Piura, que ya conoce un poco o bastante, ¿qué posible mejora el profesor ve en relación a calidad de producto para mejor calidad para exportación? ¿Me estás hablando de uva? De uva. O sea, ustedes tienen, Perú en general tiene un tema que lo tienen que trabajar. Es que tienen que trabajar el tema de la fruta blanda. Ese es un tema, sobre todo en Reclop. Está claro que ustedes van a empezar, cada vez van a arrancar más el Reclop, eso lo tienen claro. Porque como el Reclop es una variedad fácil de producir, es productiva y es fácil. ¿Okay? Me refiero en comparación a las otras, las blancas en general, las otras variedades sin semilla. Ustedes tienen un tema de fruta blanda y de hecho tienen un desprestigio internacional con fruta blanda. Entonces, ese tema es fundamental, que lo trabajen. También el otro tema que lo pueden manejar más fácil, el tema de fruta blanda es un tema que tiene que ver con los especialistas de campo y yo no les puedo aportar. El otro tema es la deshidratación del raqui. O sea, si ustedes todavía están llegando frutas con problemas con raqui, con deshidratación en el fondo que ya llega a niveles de pardeamiento, es porque quiere decir que el manejo post cosecha no lo tienen muy claro. Y eso lo tienen que empezar a trabajar. Básicamente ustedes lo que deberían hacer es preenfriar, tener packing climatizado, tener un packing de limpia al costado del packing, exclusivamente dedicado a la limpia. ¿Okay? O sencillamente si están limpiando en campo tienen que trasladar mucho más rápido su producto, no esperar, no ahorrarse en petróleo, en que no tengo tractores, no tengo los carros de arrastre y claramente hacer un prefrío de materia prima. Ustedes pueden bajar hoy en día de 35 grados, pueden bajar de 32 grados, pueden bajar a 18 grados, que es más o menos la temperatura que van a tener el packing para que no les condense. Pueden bajar en 20 minutos eso, en jabas cosecheras, en pallet. O sea, eso es muy sencillo de hacer, es querer hacerlo. Yo diría que ustedes tienen que trabajar esos dos aspectos, esa es mi opinión. Okay. Hola, buenos días. Una consulta, ¿qué tan determinante en relación a la fruta, a la deshidratación de la fruta es la densidad celular de la misma? ¿Es una fruta que tiene más materia seca o más células por centímetro cúbico? No tengo idea. ¿Más preguntas? Allá. ¿Qué opinas de la colocación de plástico por la película en los pallets ya enfriados dentro de la cámara frigorífica para evitar la deshidratación? ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú eres de Petrolina? Ay. ¿Respuesta directa o indirecta? Es una estupidez. De hecho, esa foto yo justamente lo vi en Petrolina. ¿Por qué? Porque tú la forma que... El problema es que tú tienes que enfriar bien la fruta. Lo primero es que la fruta esté bien fría. Ustedes le colocan estos film plásticos. ¿Okay? Si le vas a colocar algo, nosotros le llamamos condones, literalmente. ¿Okay? O esto le llamamos bolsa pallet, ¿okay? Pero con perforaciones, ¿okay? 0,6%, 1%. Eso, pero los famosos film que hay. No, la bolsa perforada, ¿qué opinas? No, pero para el pallet. Sí, para el pallet. Camisa. Eso sí. Sí. Pero es mejor la bolsa camisa, ustedes le llaman bolsa contenedora para la caja. Ya. Además. No, independiente, o sea, separado. Lo que pasa es que si a ti te cuesta mucho enfriar, ¿okay? Por ejemplo, muchos de los sistemas de enfriamiento en arándano en el mundo están mal diseñados. Entonces, si tú le metes una bolsa con perforaciones, te va a costar mucho enfriar. Entonces, lo que te conviene es enfriar sin bolsa contenedora en la caja, enfrías rápido y después le colocas el capuchón o la bolsa
la bolsa de pallet, pero que tiene que ser perforada. Y no se le olvide nunca almacenar, nunca colocar los pallets debajo del evaporador. Estoy viendo Petrolina aquí con esa imagen. Siempre que tengas condensación, y ustedes tienen condensación, o sea, ves que la fruta está mojada, es porque está mal enfriada. O sea, tienes que atacar el problema del enfriamiento. Última pregunta acá. Señorita, allá va, acá. ¿Te vas a quedar el curso, no? Sí, claro, ahí está. Muy bien. Ahí se te va a quedar más claro. Muy bien. Sí, doctor, la relación entre el contenido de potasio y magnesio No de sigas la porque fruta, no tengo idea. Cualquier cosa que me digas después, Ya, te voy a decir no sé. ya, gracias. Sorry, pero no. Eso Así es el doctor Luxinger. Ahora, si quieres, te miento. Sí que mis excusas, pero no sé. Hay que cagar de nuevo. Ahora viene con una pregunta que tienes que responder. No, yo le hacía el comentario porque en una exposición, en una oportunidad, como un aporte, cuando se aplicó un producto a base de potasio y magnesio, influías para preservar más mandarinas y una serie de fresas para disminuir el ataque de hongo del medio ambiente. Entonces, por eso le hacía la pregunta si había una experiencia al respecto. A ver, yo lo único que te puedo, porque yo esas clases voy a ser lo más transparente con ustedes posible. Yo en las clases de nutrición me salía. Tenía una amiga que nos íbamos a conversar. ¿Okay? Íbamos a estudiar otras materias, básicamente. ¿Okay? Pero está claro que es sabido, reconocido que un equilibrio nutricional en una planta y un fruto es fundamental para tener una buena calidad de productos. Eso se sabe. ¿Okay? Pero yo ahí no te puedo aportar porque no es mi chamba, no es lo que yo me dedico. Digamos, hay especialistas que se dedican a eso. Por lo tanto, no te puedo decir si sí o si no. Sabemos muy bien que en post cosecha, eso lo sabemos muy bien, excesos de nitrógeno son desastrosos. ¿Okay? Y también el calcio es muy importante, tener buen nivel de calcio. Pero aparte de eso no te puedo aportar nada más. Tengo entendido que acá alguien de nutrición va... Sí. Esa pregunta es para ese especialista en nutrición, que él te la debería contestar. Que la nutrición es importante, no me cabe la menor duda. Bueno, muy bien. Agradecemos la charla magistral Muchas gracias. del profesor Luis Luxinger.